buenos días. Disculpa por estos 10 minutitos que yo pensé que estaban ya conversando y eso, pero ya estaban pronto como para arrancar. Así que antes que nada darles la bienvenida a la facultad, a la sala del consejo, para esto que en definitiva, por suerte, se ha transformado en los últimos tiempos en algo frecuente, pero no por eso menos importante y que no deba tener la celebración que corresponde, que es presentar publicaciones, presentar libros, que de algún modo constituyen una base absolutamente irrenunciable y relevante para la construcción de una tan necesaria historia, en este caso, de la arquitectura y del urbanismo en el Uruguay. En ese sentido, yo quiero destacar el trabajo que viene desarrollando el Instituto de Historia desde hace ya varias décadas, pero que sin duda se ha intensificado en los últimos tiempos, que tiene que ver con trabajos de investigación, obviamente, pero sobre todo con cómo se procesan esos trabajos, cómo se comparten con la población esos trabajos y cómo se difunden. La lógica de llevar clases, charlas, conferencias, comunicación con la población en general sobre trayectorias y sobre arquitectos relevantes a través de ciclos que se ha consolidado en los últimos años, yo creo que es una iniciativa realmente importante, por todo lo que significa y por el aporte que hace en la construcción, insisto, de una historia muy reciente. La historia de la arquitectura local en ese sentido, por más que ya tiene un acumulado interesante, sigue siendo una historia muy reciente y como tal está en proceso de construcción y necesita de los aportes de investigación y de reflexión que el Instituto de Historia ha abordado a través del trabajo específico de sus docentes y de sus investigadores. La iniciativa de llevar estas charlas, estas clases a diferentes espacios y repetirlas sistemáticamente, incorporando arquitectos, incorporando trayectorias, yo creo que es relevante y de celebrar no solo de la facultad, sino desde la Universidad de la República. Pero además me parece que en ese sentido el libro que se presenta hoy da un salto cualitativo y sin duda yo cuando lo leía primero para el PRO y después ahora ayer lo revisitaba, recordaba cuando hace no tanto, por más que ya tenemos unos años, pero bueno, nos tocaba estudiar Historia de la Arquitectura Nacional, así se llamaba en aquel momento, y a las publicaciones a las que podíamos recurrir en aquel momento para estudiar Historia de la Arquitectura, que también tenía obviamente mucho de historia del urbanismo y del planeamiento territorial, y bueno, estoy hablando de la década del 80 del siglo pasado, inicio de los 90, pero realmente había un puñado de bibliografía, algunos artículos, algunas cosas que se había que consultar directamente en el Instituto de Historia, y de algún modo se conformaba con esa información y a veces hasta con el conocimiento que todavía se mantenía de profesores o gente que podía transmitirnos alguna de sus experiencias o conocimiento personal con estos referentes. De esa manera se iba construyendo algo absolutamente relevante para la conformación de identidad, como es justamente la construcción de materialidad, digamos, a través de la arquitectura y del urbanismo. Y pensaba entonces lo rico que debe ser hoy enfrentarse al estudio para un estudiante de la unidad curricular vinculada a la historia local y regional, en cuanto a todos estos aportes que se han ido sumando, cuánto esto permite construir también, de alguna manera, sobre esa base, proyección a futuro. Los arquitectos que en este caso son arquitectos
Digo por el tema del título, arquitectos y arquitectas, en este caso específicamente los que aparecen en la publicación son arquitectos, que se nuclean en la publicación, sin duda también son, y en ese sentido, tenerlos referenciados en un único libro, más allá de los diferentes abordajes que cada uno de los autores hace y de los diferentes perfiles hasta de lectura de la arquitectura y el urbanismo que cada uno de los autores tiene, el tenerlos compilados en un único libro le da un sentido y los entreteje en una relación que el lector deberá hacer también a partir de que en tanto los textos no se referencian uno con otro, sino que están referenciados específicamente a cada uno de los arquitectos presentados, pero el lector podrá hacer a partir de la lectura que inevitablemente, igualmente, en más de un momento referencian unos arquitectos con otros. No descubro nada si digo que estamos hablando del periodo más relevante de la arquitectura en el país. Obviamente por diferentes motivos, diferentes causas. Una de ellas es la juventud de la historia, como decíamos anteriormente, pero otra, sin duda, que dentro de ese proceso todavía breve y en proceso de desarrollo y consolidación, el singular momento que significó fin del siglo XIX, principio del siglo XX, o primera mitad del siglo XX específicamente, generó una tormenta perfecta o un marco, un laboratorio en el cual se pudieron desarrollar, experimentar con arquitecturas en donde la conjunción de calidad proyectual, con calidad constructiva, con emprendimiento, no solo del país, en el sentido de la conciencia política, de la importancia de la arquitectura como elemento simbólico en la construcción, sino también de la propia sociedad, en tanto la conciencia o la voluntad de una sociedad de representarse a partir de una arquitectura que se identificaba en ese momento con el avance, con la contemporaneidad o con el futuro, tuvo un momento, y a partir del empuje económico y demográfico del país, un momento singular, creo yo, en Latinoamérica y probablemente en el mundo, en tanto, sobre todo el contexto europeo, contemporáneamente vivió periodos de guerra que limitó en su capacidad de producción. Entonces, yo lo que quiero, o lo que me parece relevante desde el punto de vista, en este caso institucional, como arquitectura y urbanismo, es agradecer mucho, una vez más, bueno, en este caso las compiladoras Laura Alemán y Laura Cesio, pero me gustaría hacer el agradecimiento, además de a ellas dos específicamente, en un sentido también más amplio, al Instituto de Historia de la Facultad y a los docentes y las docentes que trabajan mucho en todo este proceso. O sea, cada una de las exposiciones que se montaron, cada una de las conferencias que se hicieron en diferentes ámbitos, requiere un trabajo de mucha gente dentro de la facultad, desde la gestión, cultura, registro, comunicación, asistentes académicos, dentro del instituto, o sea, hay mucho trabajo acumulado y de diferentes espacios que han ido haciendo su aporte en cada uno de esos momentos, digamos, ¿no? Recuerdo en este tiempo el número de exposiciones también que hemos inaugurado en diferentes ámbitos también, vinculado a algunos de estos arquitectos o otros arquitectos. Eso siempre es un esfuerzo grande, de cultura, de intendencia, de los funcionarios TAS, de los docentes que están a cargo, de quien recibe también la exposición o la conferencia. O sea, hay muchas cosas puestas en sintonía para que estas cosas puedan ocurrir. Entonces, el agradecimiento, ni hablar a las Lauras, pero también en ellas representados a todo este equipo que ha venido trabajando fuertemente. Yo siempre digo lo mismo y voy a decir una vez más, el gran desafío que tenemos ahora, y algunos van a decir, bueno, pero no digamos más y hagamos algo al respecto, es la difusión de todo esto. O sea, es cómo lograr que este libro y todo lo que se han publicado recientemente permeen, estén, formen parte no solo de las diferentes librerías de Uruguay, sino también en la región y también
O sea, que hay, créanme, un acervo, un potencial. Muchos de los que están acá lo saben más que nadie, porque son los protagonistas, pero no todos, que hoy, por suerte, obviamente continuar con las publicaciones siempre es un desafío. No digo que ya no sea problema para nada, pero por suerte tenemos un nuevo problema, de los problemas que es lindo tener, y es ver cómo logramos que esto se difunda con la potencia que debiera hacerse. No voy a hablar más que esto en el sentido de que lo que quiero es desde este marco remarcar una vez más ese esfuerzo, porque creo que debemos celebrarlo como comunidad académica. Muchas veces nos convoca alrededor de esta mesa el discutir el futuro de la facultad, o el discutir, y eso inevitablemente también, razonablemente y por suerte también nos pone en debate, y eso está fantástico y lo necesitamos. Esos debates deben de no opacar la celebración que debe ser como comunidad académica el hecho de que estas cosas ocurran, estén ocurriendo, y que una cosa nutra a la otra. Así que bienvenidas, bienvenidos, muchísimas gracias. No sé a quién le paso la palabra y salgo y pido un aplauso para el doctor. Bueno, buenos días a todos. Quiero agradecer a Laura que me invitó a participar en esta presentación, lo cual me obligó a leer este interesantísimo aporte. Creo que hay que celebrarlo, como ha dicho el decano. Y bueno, viniendo de afuera voy a tratar de concentrarme en esto. Tome notas para no irme por las ramas, para no extenderme en demasía. Arquitectos uruguayos 01. Ya su título nos está hablando de un comienzo. Los casos ya presentados en el curso, si bien no asisto, recibo permanentemente las notificaciones de su desarrollo, permite pensar en una conexión. Pero el 01 también, en lo personal, me parece que nos habla de otro inicio, en mi opinión, el de la arquitectura uruguaya. Veamos. Su tema nos habla de ello, sin explicitarlo. Se habla de arquitectos, pero evidentemente se habla de las realizaciones, de las reflexiones, de los desafíos que enfrentaron esos arquitectos. Se presentan en el libro 12 trabajos, conferencias, investigaciones, todas fueron cursos, pero es distinto cuando las tenemos escritas. 12 trabajos entonces que tienen por tema analizar la obra o algunos aspectos de 12 arquitectos o estudios de arquitectura de la primera mitad del siglo XX. La selección de estos 12 ejemplos da cuenta de 3 semigeneraciones. Los 2 primeros nacieron en el año 1875. Los 5 segundos, yo diría, en el entorno de 1890. Y los otros 5 en el entorno de 1905. Entre ambos extremos tenemos 30 años, es decir, una generación. Por eso hablo de semigeneraciones. Todos ellos son sólidos representantes, en el primer caso, de los arquitectos formados en la Facultad de Matemáticas, antes que existiera un ámbito específico de la disciplina. Los 5 segundos de la primera generación de arquitectos formados por esta facultad. Y finalmente los otros 5 casos, una nueva generación ya formada con arquitectos formados en esta facultad, en particular con esta primera generación.
Los autores de los ensayos, aunque no son explícitamente presentados, salvo la compiladora, son 12 arquitectos y arquitectas, 7 y 5, los conté, formados en la misma facultad, en el último cuarto del siglo XX y en estos inicios del XXI. Los ensayos proponen distintos abordajes metodológicos y de ellos deriva un amplio abanico de consideraciones, de interpretaciones, de valoraciones que discuten distintos aspectos del tema. El tema, la producción de los arquitectos uruguayos. Por ejemplo, los trabajos que integran el libro refieren a un año decisivo en la formación de uno de estos arquitectos, es el caso de Craboto en París, realmente muy interesante, por lo menos a mí me pareció así, casi vivido esa experiencia de Craboto como si fuera la continuación natural de sus estudios en Montevideo. Si uno lee sus cartas y realmente él estaba haciendo un posgrado, el que correspondía además. Hay otro trabajo, por ejemplo, presenta un periodo específico en la producción de un arquitecto. Es el caso de Vilamajó, donde se analizan los primeros 15 años de su trabajo, vistos de alguna manera como la plataforma de lanzamiento para sus próximas obras, en general aquellas que más se destacan en la historiografía de Vilamajó. Pero entonces refiere a un periodo. O tenemos otro, por ejemplo, el que analiza la producción desde los Campos Puente y Tournier, que realiza una interpretación crítica del conjunto de la obra y la analiza a través de 3 momentos específicos que dan cuenta de su lugar en la producción de esas obras. Y es un punto de vista muy interesante que tiene que ver con la arquitectura también como parte del trabajo social y de la producción social. En este sentido, la propuesta del libro, objetivamente, digamos, concretamente, representa un aporte muy sólido en términos conceptuales e historiográficos que define muy interesantes, muy fértiles líneas interpretativas, muchas de ellas probablemente a desarrollar aún mucho más, a veces complementarias, a veces contradictorias, de un fenómeno, podríamos llamarlo una acumulación cultural, que fue a la vez singular y extraordinario. El proceso de construcción de un campo específico de la cultura uruguaya, de la producción uruguaya, de su arquitectura, llamada a concretar y representar, simbolizar proceso de consolidación de un nuevo Estado en pleno desarrollo, que se visualiza además moderno, progresista y democrático. Veamos ahora sobre esto. Me parece que el trabajo permite visualizar, en primer lugar, la concreción de un ámbito académico específico, la nueva facultad, Messier Carré, y la tradición que él representó, la tradición de la Escuela de Bellas Artes, de la Academia de Bellas Artes, fundada por Luis XIV, en Montevideo, a través de un premio Roma. Realmente un señor que fue muy significativo, con una sólida cultura académica, sobre la base de la cual se construyeron aspectos centrales de esta facultad. Un segundo aspecto me parece relevante son las excepcionales condiciones materiales ofrecidas para el funcionamiento de dicho ámbito. En ese sentido, el trabajo de Jorge menciona, aunque de manera sintética, pero muy precisa, esas condiciones asombrosas que tuvo este ámbito que había creado el Estado con
seguramente objetivos muy precisos. No es menor pensar en esta perspectiva que este edificio en el cual estamos fue pensado programáticamente para un máximo a muy largo plazo en los años 30 de 500 estudiantes. Y ustedes saben, bueno, los miles que frecuentan esta facultad. Pero eso da un punto de vista y un horizonte. Un tercer aspecto me parece que es justamente la presencia de un Estado en pleno impulso, como diría Real de Azúa, comprometido con su construcción material y con un proyecto de sociedad excepcional, por lo menos en el ámbito regional, cuya fragilidad todos sabemos que será experimentada de manera bastante dramática en la segunda mitad del siglo. Un Estado que contó con los recursos necesarios, esos que Metol Ferré llamó renta diferencial y a través del Estado fueron democratizados, así lo dice en el Uruguay como problema, y sin duda existieron recursos muy importantes del Estado para concretar esas perspectivas estatales. A todo lo anterior agreguemos un plantel de arquitectos muy relevantes, pero que además, a la vez en algunos casos y alternativamente en otros, fueron profesionales independientes, fueron funcionarios de las distintas reparticiones de un Estado que estaba en plena expansión y fueron activos docentes de esta facultad, prácticamente todos. En ese sentido yo creo que se concretó en ese marco temporal un círculo virtuoso que integró tres aspectos muy precisos: un ámbito institucional específico, que forma arquitectos con esa sólida tradición de bellas artes, aunque estructuralmente podría decirse abierto a los nuevos tiempos. El tema de los nuevos tiempos, ustedes verán, es recurrente en el trabajo de todos este grupo de arquitectos. Un Estado protagonista en la construcción de un país que se ve y se proclama modélico. Y obviamente sus necesarios correlatos arquitectónicos, representativos de ese Estado. Y finalmente una importante capacidad de inversión pública en un territorio que por entonces, creo que aún también, por entonces tenía mucho por hacer. A través de 12 casos concretos, el libro permite visualizar los resultados de dicho círculo virtuoso. Y es eso lo que defino como el desarrollo y la consolidación de un campo de la producción social que bien podemos definir como el de la arquitectura uruguaya, que se concreta en y con territorios y materialidades cargadas de múltiples herencias e influencias, pero una profunda especificidad. En este sentido, en lo personal, tal vez extrañé la ausencia de Gómez Gavazo. Tanto por la apertura de Gómez a un campo que en los casos tratados aparece muy poco, el territorio naturalmente, pero además por las consecuencias que dicho campo tendrá en el devenir académico de esta facultad. Y esto me parece muy relevante, porque esta misma facultad que se desarrolló por entonces con tanto suceso, ese suceso está en la obra que vemos en la ciudad que contiene dicha obra. Tanto por su apertura a un campo, el territorio, como por las consecuencias que dicho campo tuvo en el devenir académico. Porque esta facultad, que se desarrolló, decía, con tanto suceso, es la misma que hacia fines de este periodo se pondrá en crisis e iniciará con el plan del 52 un proceso de transformaciones que, como no podía ser de otra manera, tuvo bastantes consecuencias académicas, arquitectónicas, culturales en un sentido más amplio.
En este sentido, creo que la historia de estos arquitectos y sus arquitecturas es también la historia de esta facultad. Una facultad que, una vez consolidada y afirmada en términos políticos y culturales, apoyada entre otras en la solidez de sus intérpretes, inició y dio curso a un proceso de autocrítica y cambios que transformarían muchísimas cosas, que transformaron muchas cosas, aunque otras no tanto. Yo pensaba los talleres que aún se siguen discutiendo en términos académicos y estructurales, cuando en París, la ciudad que inventó esto, ya hace más de 50 años que se deshicieron de esto. Pero bueno, vivimos un presente paradójico: inmediatez, hedonismo, ombliguismo. Nunca los humanos fuimos tan ricos, sin embargo. Pobreza, guerras, desastres ambientales acaparan una actualidad que cada mañana parece renacer como el ave fénix, como si fuera un inicio, como si no hubiera pasado. En este presente tan contradictorio, bucear en nuestra memoria, en nuestra historia, como colectivo, analizándola, valorándola, discutiéndola, creo que es una manera de iluminar nuestro presente. Y la cita a Benjamín creo que sería una muy buena referencia, por eso dije iluminar. Este ejercicio, en lo personal, me trajo recuerdos, justamente hace más de 30 años, analizando estas mismas arquitecturas y estos arquitectos que me maravillaron desde el principio. Escribí en un trabajo que en su momento emprendimos con un grupo de viaje, que más allá de innovaciones, esto lo escribí hace más de 30 años, más allá de innovaciones legítimamente sensibles a nuevos problemas, o justamente como corolario de ello, la arquitectura de aquel período marcó decididamente la imagen de nuestra ciudad. Y es esta doble vertiente, unificada con raro equilibrio, que la define como momento fundamental de nuestra cultura arquitectónica. No se trata solamente de un patrimonio cultural que deba conservarse, naturalmente que lo es, pero más allá del museo, se trata de una arquitectura innovadora y profundamente urbana, que en mi opinión debemos descubrir y estudiar con el propósito de enriquecer nuestra crítica práctica presente. Porque miramos la historia desde un inquieto presente a cuyo cuestionamiento se dirige toda nuestra nostalgia. Vaya frase. Creo que el libro que hoy se presenta cumple cabalmente con este programa y esta perspectiva. Y en ese sentido me parece estupendo. Se trata de un excelente aporte a un debate que debería ser, tanto en términos políticos como académicos, insoslayable y a la vez permanente, y que tiene como preguntas: ¿qué arquitectura estamos haciendo y qué arquitecto estamos formando? Muchas gracias. Me toca a mí hacer algún comentario, en este caso como parte del equipo de autores del libro. Bueno, primero que nada agradezco los comentarios del decano, de Juan Pedro, un gusto que se acá en esta mesa. De nuevo. Bueno, también quiero agradecer a la editorial Estuario, a Martín Fernández en particular, que fue quien tuvo la idea de hacer este libro. La iniciativa no vino de nosotros, sino que vino de la propia editorial, que asumió el riesgo y la aventura de publicar no solamente este libro, sino el tomo 2, que en principio va a salir el año próximo. A todo el equipo de la editorial, por supuesto a Laura Cesio, que junto a mí compiló, corrigió todo este trabajo, que fue realmente un trabajo
bastante extenso y complicado. A Paula Gatti, que hoy no está aquí, pero que con su ojo clínico también nos ayudó, corrigió puntos y comas de manera muy detallista, como lo hace siempre. Bueno, por supuesto que a todo el equipo de investigadores del Instituto de Historia, muchos de los cuales están aquí, que se sumaron a esto, y los voy a nombrar, espero no olvidarme ninguno: Cristian Kucher, Santiago Medero, Miriam Hoffman, Tatiana Rimbaud, Jorge Nudelman, Martín Fernández, Jorge Sierra, Emilia Nisigoquia, Willy Rey y Paula Gatti, a quien ya nombré. Y bueno, decir que ante todo esto es una propuesta colectiva, a mí me parece que es muy bueno y muy pertinente que gran parte del instituto se conjugue, digamos, y se sume en una misma propuesta, que se integre y que tenga como una meta común. Me parece que eso nos hace bien, además de que es divertido y da trabajo, me parece que es algo que es muy, muy bueno. Pero voy a explicar también algunas cosas relativas al propio libro, más allá de que como autora no me corresponde hacer una crítica, ni quizá una autocrítica. En primer lugar, el móvil que hay detrás de eso, ¿no? El motivo, cuál es la razón de ser, no solamente del libro, sino del curso de arquitectos uruguayos, que está como en la matriz, que está en la base de esto, ¿no? Y bueno, básicamente es la idea de salir del recinto académico, de educar no solamente dentro, sino fuera del aula, llevar la arquitectura al público general, a quienes no son arquitectos, digamos, porque bueno, esto tiene muchas, dentro de este gran móvil, esto tiene algunos objetivos que están implícitos, ¿no? Que creo que es bueno explicitarlos. Me parece que hay aquí una especie de medicina preventiva, ¿no? Creo que hay una lógica de crear una especie de antídoto contra algunas pérdidas que tenemos en la ciudad cada vez con más frecuencia, contra el olvido, contra la negligencia, contra la destrucción. Creo que es bueno que todo el mundo empiece a conocer la arquitectura de la ciudad, a quererla, porque creo que uno no puede cuidar algo si tiene un sentimiento de amor por eso. Me parece que hay una intención de contagiar o de transmitir el amor por la ciudad y por su arquitectura, y creo que eso es un buen, como decía, un buen antídoto contra algunas cosas que ocurren. Me parece que es una función importante de la facultad justamente salir de sí misma y poder contagiar ese sentimiento. Creo que aquí razón y emoción juegan juntas. Creo que para cuidar la arquitectura que tenemos que entenderla, porque solo si la entendemos vamos a poder creerla, ¿no? Me parece que ahí hay una combinación de cosas que no están separadas, sino que van juntas. Todos o muchos sabemos siempre quién fue Barradas, o quién fue Onetti, o quién fue Fabini, en el mejor de los casos, pero en general no sabemos quién fue Fresnedo, quién fue Arbeleche, quién fue Lorente Escudero. Me parece que esto también contribuye a que la arquitectura empiece a estar en el imaginario de la gente como una de las artes, o algo parecido a las artes, digamos, y formar parte entonces de esa especie de justamente de imaginario cultural donde la arquitectura también tiene que estar incluida. Otras cosas. Esto es una antología. La antología, etimológicamente, viene a ser una especie de ramo de flores, ¿no? Antos es flor en griego. Y nosotros lo que hicimos fue armar un ramo de flores que obviamente no es total, hay muchas flores que quedan afuera, obviamente tiene exclusiones, tiene omisiones que son opinables, que son discutibles. Juan Pedro mencionaba a Gómez Gabazo, yo agrego a Lucchini, a Horacio Acosta y Lara, a Jorge Caprario, hay mucho Alfredo Campos, algunos arquitectos que han sido trabajados en el curso y otros que no, que están todavía como materia pendiente. Pero ¿qué sucede? El curso se va renovando año a año y eso tiene una lógica infinita de recambio y de sumatoria. Cuando eso pasa al papel,
es necesario hacer un recorte, bueno, y esos recortes siempre son un poco dolorosos, ¿no? El criterio que tomamos básicamente, y está Laura acá, podés agregar lo que quieras, fue de considerar a los arquitectos cuya obra ha tenido mayor impacto a nivel cualitativo y cuantitativo en la ciudad, digamos, ¿no? Hay autores que en ese sentido, o arquitectos que son ineludibles, y creo que la mayoría de ellos están aquí, aunque quizá falten algunos otros. Eso, como decía, deja a algunos autores afuera, deja también a muchas mujeres arquitectas, eso es algo que se nos ha dicho también, y bueno, ahí opera también la lógica de cómo se ha construido la historia, no la historia con mayúsculas, sino la historia con minúsculas, digamos, la genealogía histórica, ¿no? Que hizo que a las grandes obras, por lo menos en esta primera mitad del siglo XX, no llegaran las mujeres, ¿no? Que estaban haciendo obras o mucho menores o de menor impacto. Entonces, bueno, tiene que estar el autor del Hospital de Clínicas, tiene que estar el autor del Estadio Centenario, tiene que estar, bueno, todos estos autores que están aquí, creemos que tenían que estar. Nada, finalmente anunciar que, bueno, que esta es la primera etapa, algo que, bueno, que se anuncia como una colección, pero que, bueno, en principio ya podemos anunciar que va a haber un segundo tomo, que va a tomar la segunda mitad del siglo XX y que va a tener básicamente la misma lógica que donde van a participar algunos de estos investigadores del instituto y otros, digamos, va a haber ahí, de acuerdo a lo que cada uno esté investigando, y que van a ser también, va a ser una selección también de 12 arquitectos, pero ya centrados en la segunda parte del siglo XX. Y no sé si Laura querés agregar algo más, o alguno de los autores que están presentes. Jorge, que siempre quieres decir algo. Bueno, nada, entonces, nada, les invitamos a un pequeño brindis y bueno, esperamos vernos el año que viene.